Hola a todos, me llamo David Pérez Manchón y soy profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad Camilo José Cela. En este vídeo vamos a hablar de manipulación genética y dar razones a favor y en contra sobre su utilización. En primer lugar, decir que la genética es la rama de la biología que busca estudiar, entender y comprender el ADN y la información que éste contiene. Evidentemente, esta información va asociada a la herencia genética que se transmite de generación en generación entre los distintos organismos vivos. Así se explica, por ejemplo, la evolución de los seres vivos y su adaptación en el entorno. Por tanto, la genética no es exclusiva de los seres humanos, sino que en general es de cualquier ser vivo. Claro, cuando hablamos de manipulación genética o ingeniería genética, nos referimos a un proceso que utiliza la biotecnología para cambiar de manera directa o indirecta los genes de un organismo vivo. Esto implica desde seres microscópicos, como pueden ser las bacterias o los virus, hasta organismos superiores, como son los animales y, por supuesto, los seres humanos. Con lo cual estamos hablando de cambiar su información genética y que está contenida dentro de los genes, en los cromosomas y en las células. Hoy en día sabemos el mapa genético de muchas bacterias o incluso el propio genoma humano. Dentro de este genoma es importante, en el genoma humano, distinguir dos aspectos que son muy importantes. Por un lado, el genotipo, que son las características celulares del individuo y donde está toda la información que contiene nuestro ADN. Pero por otro lado es importante el fenotipo, es decir, cómo se expresa ese material genético en nuestras características físicas o de comportamiento de las personas. Por tanto, ¿qué razonamientos podemos dar a favor de la manipulación genética? Bueno, pues en primer lugar decir que en seres humanos determinadas técnicas genéticas contribuyen a descubrir genes que están relacionados con enfermedades graves y muchas de ellas actualmente no tienen cura. Eso supone que podríamos eliminar ese gen de nuestro genoma y estar libre de la enfermedad, o simplemente saber que ese gen está presente en nuestro material genético, en nuestro ADN, y evitar la predisposición a este tipo de enfermedades con determinadas actividades preventivas. Otra de las razones es que es posible poder hacer manipulaciones genéticas en el caso de la reproducción asistida y, por ejemplo, tener hermanos terapéuticos, es decir, hermanos que son compatibles histológicamente entre sí y que tienen un gen que es capaz de curar las enfermedades de uno de ellos a través de, por ejemplo, trasplantes no sólidos como son los trasplantes hematológicos. ¿Esto qué significa? Pues que hoy en día es posible poder tener un hermano compatible, por ejemplo, para un trasplante de médula ósea. Otro razonamiento podría ser que hoy en día es posible conocer pequeñas translocaciones o transposiciones genéticas en nuestro ADN que, si bien no son enfermedades en sí mismas, sí pueden explicar por qué algunas personas tienen más tendencia a cuestiones como el sobrepeso, la obesidad, la resistencia al ejercicio físico, la resistencia a la insulina. Esto quiere decir que cuando nacemos con una determinada información genética heredada de nuestros padres, pero con nuestros hábitos de vida, sobre todo aquellos que no son saludables, por ejemplo el tabaquismo, una mala alimentación, poco ejercicio físico, altos niveles de estrés o mala calidad del sueño, puede hacer, junto con la exposición a determinados factores ambientales, que nuestro código genético limpio del nacimiento pueda ser modificado. Otra de las razones es que existen nuevas aplicaciones de la genética al servicio de la nutrición y la alimentación. Esto es lo que se denomina las ramas de nutrigenética y nutrigenómica, es decir, conocer cómo afectan, tanto positivo o negativamente, determinados alimentos o suplementos nutricionales en nuestra carga genética. Por otro lado, también está muy en auge la aplicación de la genética en técnicas antienvejecimiento, es decir, determinadas técnicas que lo que hacen es un alargamiento de los telómeros de nuestros cromosomas y que podrían aumentar nuestra esperanza de vida por encima de los 100 años, incluso por encima de los 120 años. Fuera del contexto de los seres vivos, se podría evitar, por ejemplo, la extinción de determinadas especies, es decir, determinadas especies que están en peligro de extinción se podría guardar su código genético para el futuro.
Por otro lado, se podrían desarrollar vacunas más efectivas frente a determinados microorganismos, es decir, si nosotros sabemos todo el microbioma o el mapa genético de una bacteria, podría ser fácil que podríamos crear cepas libres de enfermedad y que se pudieran incluir dentro de vacunas para darnos una protección. Esto, por ejemplo, sería posible en un futuro próximo, tanto con el virus del VIH y SIDA, ébola o incluso el propio coronavirus. También se podría utilizar para introducir, por ejemplo, mejoras en la producción de alimentos, es decir, hoy en día es posible crear cepas nuevas de determinados productos de consumo humano que se puede aumentar tanto la producción o el rendimiento, incluso mejorar propiedades organolépticas de determinados alimentos como puede ser el olor, el sabor, etc. Bien, esto por un lado, pero ¿qué razonamientos podríamos dar en contra de la manipulación genética? Bueno, pues en primer lugar decir que el genoma humano es un bien jurídico protegido. Esto significa que existen prohibiciones éticas para alterarlo, modificarlo o clonarlo con fines distintos a la investigación controlada por estados o por los distintos comités éticos de investigación médica. Por otro lado, la manipulación genética en humanos podría ser considerada un crimen contra la dignidad humana o los propios derechos fundamentales de un ser humano. Por tanto, no se pueden utilizar técnicas de genética humana para modificar nuestra estructura básica como seres vivos, porque esto nos podría llevar a ciertas aberraciones como determinadas deformidades o nuevas enfermedades que podrían alterar nuestra herencia genética y que además se irían transmitiendo de padres a hijos en distintas generaciones, con lo cual podría tener resultados impredecibles que no pudieran ser controlados y que podrían alterar nuestra propia evolución en los próximos siglos. Por otro lado, no se puede utilizar la ingeniería genética para tener hijos a la carta, es decir, decidir el cuándo, el género de nuestros hijos, el color de sus ojos o si serán altos o bajos. Esto supone cambiar o perder valores sociales tan importantes como las propias relaciones humanas o el valor que tiene la paternidad o la maternidad, la familia o incluso perder la propia arquitectura de la sociedad que hoy conocemos. Si modificamos nuestra carga genética, podríamos provocar alteraciones en cosas tan cotidianas como puede ser el rendimiento deportivo, algo así como sería un dopaje genético que podría alterar cuestiones tan importantes como la superación, el sacrificio o la propia fatiga en el deporte. Como decíamos antes, si aplicamos técnicas genéticas al antienvejecimiento, nuestra esperanza de vida todavía sería mayor a la actual, con lo cual podríamos provocar un fenómeno de sobrepoblación mundial y la pérdida de recursos básicos para la vida tan importantes como el agua o los alimentos. La manipulación genética en otros seres vivos también nos podría conducir a un desequilibrio, es decir, un desequilibrio en los ecosistemas que hoy conocemos o incluso en la cadena alimentaria. Podríamos alterar ecosistemas desde animales como aves, animales en general, insectos o incluso la propia flora y biota del suelo. Los errores en técnicas genéticas podrían aparecer y podrían provocar la aparición de microorganismos que fueran más fuertes, incluso capaces de desarrollar infecciones en seres humanos que no pudieran ser controladas o incluso resistencias totales a medicamentos como los antibióticos. Esto podría provocar la aparición de un virus o una bacteria letal para el ser humano, provocando un caos absolutamente a nivel mundial. La manipulación genética, por otra parte, nos podría llevar a enormes intereses particulares, comerciales y sobre todo económicos, y eso podría alterar el mundo que hoy conocemos. Eso nos llevaría a una fase en la cual las personas importarían muchísimo menos que antes. En conclusión, existen muchos argumentos, estos y muchos más, tanto en favor como en contra de la manipulación genética. Se trata de un tema sumamente interesante y de enorme importancia, relevancia y, por supuesto, de actualidad. Espero haber ayudado a crear un debate reflexivo. Muchísimas gracias.